Llegó con la maleta en la mano, vestido oscuro, sombrero de paja en la cabeza y el corazón roto en el pecho. El rancho estaba abandonado. La maleza lo había invadido todo. La casa parecía a punto de derrumbarse. Y ella, viuda, sin empleo, con el dinero casi agotado, había comprado aquello. Todo el mundo decía que se había vuelto loca de remate. Pero Irma sabía algo que ellos no sabían. Cuando uno no tiene nada más que perder, el miedo se va. Y lo que queda en lugar del miedo puede ser mucho más poderoso. Si esta historia ya ha tocado algo en ti, dale like ahora y quédate hasta el final, porque lo que esta mujer hizo con lo poco que tenía te va a sorprender. En el interior de México de otros tiempos, relatos como este resonaban entre ríos y caminos de tierra. La notaría era pequeña, paredes amarillentas, oliendo a papel viejo y tinta de sello. La escribana apenas levantó la vista cuando Irma firmó el documento. Nadie allí entendía qué estaba haciendo esa mujer. Un rancho abandonado, sin producción, sin cercas en pie, sin valor aparente. Y ella, con ese fajo de billetes que parecía poca cosa, lo había comprado. Firmó con mano firme, dobló la escritura con cuidado, la guardó en el bolsillo del vestido, cerca del pecho, y salió sin decir palabra. La escribana se quedó mirando la puerta cerrada por unos segundos, sacudió la cabeza despacio y volvió al trabajo. Ya había visto de todo en esa notaría, pero esa mujer, por alguna razón que no sabría explicar, se le quedó grabada en la memoria. Hacía poco más de un año que su esposo había muerto. Gerardo era hombre de trabajo, de esos que se levantan antes del sol y solo paran cuando cae la noche. Habían pasado décadas trabajando en hacienda ajena, él como capataz, ella como ayudante en el campo y la cocina, haciendo lo que fuera necesario sin quejarse y sin pedir reconocimiento. No tenían hijos, no tenían tierra, no tenían ahorros, solo tenían el trabajo y el uno al otro. Y durante mucho tiempo eso había parecido suficiente. Cuando Gerardo murió de repente, llevado por un problema en el corazón que nadie esperaba, Irma se quedó sin las dos cosas a la vez. La casa en que vivían era de la hacienda. En menos de 3 meses tuvo que irse. La indemnización laboral llegó después de mucha espera y mucha burocracia, pasando por una abogada que cobró más de lo debido y tardó más de lo prometido. Lo que quedó era poco, pero era suyo, solo suyo, sin depender de nadie. La cuñada Odila, mujer de lengua afilada y opinión siempre lista, ya tenía el camino trazado. Guardar el dinero con cuidado, rentar un cuartito en el pueblo, conseguir trabajo de doméstica en casa de familia decente. Era el camino sensato. Era exactamente lo que cualquier persona de buen sentido le diría a una viuda de mediana edad, sin tierra y sin perspectivas. Irma lo oyó todo con atención, como siempre hacía cuando no quería discutir. Agradeció el consejo, tomó el café que le ofrecieron y al día siguiente fue a la notaría. El rancho había pertenecido a don Aldegundo, hombre viejo y solitario, que había muerto sin herederos directos. Se quedó en venta por demasiado tiempo, anunciado en una hoja de papel pegada en el tablero de la alcaldía, y olvidada allí por el tiempo. Nadie lo quería. La región era buena, pero esa tierra en particular tenía fama de agotada, de difícil, de dar demasiado trabajo por poco retorno. Irma se enteró del lugar por casualidad, oyendo una plática en la fila del mercado entre 2 hombres que comentaban lo absurdo de que un terreno de ese tamaño no tuviera comprador. No dijo nada en ese momento, pero algo en esa descripción de tierra olvidada le llegó directo al pecho, se instaló y no se fue más. Tal vez porque se sentía parecida a eso de lado, sin uso aparente, esperando que alguien creyera que aún tenía valor. El viaje hasta el rancho duró casi 2 horas en la parte trasera de una camioneta de carona, camino de tierra, polvo rojo levantándose en nubes densas a cada curva y cada bache. El chofer era hombre callado, de gorra descolorida y radio encendido bajito, tocando música ranchera antigua. La dejó en la entrada de un sendero angosto, cubierto de maleza a ambos lados. Apuntó con la barbilla en la dirección correcta y se fue sin mucha plática. Ella bajó con las 2 maletas, una grande y una chica, todo lo que poseía en el mundo. Agradeció con un gesto y se quedó parada, viendo cómo la camioneta se perdía en el polvo.
Cuando el ruido del motor se apagó del todo, el silencio que tomó su lugar era de esos que pesan, que se te echan encima de los hombros y se quedan. Caminó por el tramo de tierra apisonada hasta avistar la casa. La primera impresión fue dura, honesta, sin disimulo. El techo de teja había cedido de un lado, creando una abertura que el tiempo había ensanchado con paciencia. La pared de adobe aún estaba en pie, pero el enlucido se había caído en tantos lugares que parecía corteza de árbol pelándose. La maleza había tomado el patio de tal forma que apenas se veía el suelo, y por los pedazos de cerca que quedaban, era imposible decir dónde empezaba la propiedad y dónde terminaba el mundo. En medio de todo, un mango viejo y grueso, con el tronco retorcido por el tiempo y ramas que se abrían en todas direcciones, se erguía como si fuera la única cosa que había decidido quedarse y no tenía la menor intención de irse. Irma se paró, dejó las maletas en el suelo, se quedó mirando un rato, sin prisa y sin drama, sin las lágrimas que tal vez se esperaban allí. No lloró, no maldijo el destino, no lamentó la decisión tomada, solo miró como quien hace una cuenta silenciosa, pesando lo que tiene contra lo que falta, calculando el tamaño del trabajo con sus propios ojos por primera vez. Después, tomó las maletas de nuevo y fue caminando hacia la puerta. Lo que había que hacer se iba aclarando a cada paso. Fue entonces cuando oyó un cloqueo viniendo del lado derecho de la casa, luego otro, y uno más en respuesta. Dobló la esquina del patio y se paró de nuevo, suelta en medio de la maleza alta, picoteando lo que encontraban en el suelo con esa determinación chiquita que tienen las gallinas. Había como 12 aves, algunas rojizas, otras moteadas, una negra más grande, que andaba separada de las otras con un aire de quien mandaba y lo sabía. El cuidador que había atendido el lugar en los últimos tiempos de don Aldegundo, simplemente se fue. Dejó las gallinas sueltas en el patio, y ellas, por cuenta propia, con la inteligencia práctica que solo tiene el animal sobreviviente, se quedaron. Seguían cloqueando, seguían poniendo huevos, seguían viviendo como si nadie les hubiera avisado que el lugar estaba abandonado. Había algo casi absurdo en esa escena, esas aves picoteando con toda la normalidad del mundo en una propiedad que el mundo había olvidado. Irma sintió la primera cosa parecida a una sonrisa desde que había llegado. Animales que nadie quiso, en un lugar que nadie quiso. Se agachó despacio, chasqueó los dedos en el aire. La gallina negra miró de reojo con desconfianza, pero no corrió. No abrió las alas en alarma, se quedó allí considerando. Era un comienzo. Dentro de la casa, el olor era de cerrado, de tiempo parado, de cosa que nadie había respirado en mucho. El piso de cemento estaba cubierto de hojas secas traídas por el viento por la teja rota. Había una mesa vieja de madera oscura, 2 bancos torcidos, una estufa de leña arrimada a la pared de atrás, que aún parecía capaz de funcionar con algo de buena voluntad, y en un rincón, una cama de madera con un colchón viejo doblado encima, grueso y polvoriento. Irma fue hasta la ventana, arrancó las tablas clavadas en el marco con las manos, forzando hasta que cedieron, y la luz entró de una vez. El cuarto quedó diferente con la luz, más chico de algún modo, pero más real, más posible. Fue en ese momento cuando oyó el otro sonido, un mugido largo y hondo viniendo de algún lugar en el fondo de la propiedad, del lado donde la maleza se abría para lo que debería ser pastizal. Irma dejó las pertenencias donde estaban y fue allá. Atravesó la maleza alta, empujando con los brazos, las espinas rasguñando las mangas del vestido oscuro, pisando con cuidado en terreno irregular hasta llegar a un área más abierta, donde la cerca de alambre flojo aún dibujaba un límite. Y allí estaba ella, una vaca de pelaje manchado en negro y blanco, sola en medio del pastizal seco y ralo, parada, mirando a Irma, con esos ojos grandes y profundos que tienen las vacas, llenos de una tristeza calmada que parece demasiado humana para ignorarla. El pelaje estaba lleno y pesado, y había algo en la forma en que la vaca se quedó parada sin huir ni avanzar, solo esperando, que decía con claridad que ese animal había estado guardando por alguien demasiado tiempo. Irma se acercó despacio, extendió la mano abierta, dejó que oliera primero. La vaca bajó la cabeza y dejó que la tocara.
La piel era caliente, el pelaje áspero. El mugido que salió después fue bajo y corto, casi un suspiro de quien por fin ve llegar a alguien. Irma se quedó allí un rato, la mano extendida en el cuello del animal, sintiendo el calor y el peso de esa soledad, que era de dos. Supo después, por la historia que fue oyendo a pedazos entre vecinos y transeúntes de la región, que el ternero de la vaca había sido llevado por el sobrino del difunto, don Aldegundo. Era un muchacho de ciudad que apareció días antes de la venta para llevarse lo que aún diera para algo antes de que todo se fuera. Tomó el ternero, lo ató en la caja de la camioneta y se fue. Sin mirar atrás, la vaca se quedó. Mugió por días, contaban los que vivían al otro lado de la linde. Mugió con esa insistencia desesperada que tiene el animal cuando busca lo que perdió. Mugió hasta que el silencio fue tomando el lugar poco a poco. Irma se quedó mirándola un buen rato y pensó que entendía eso mejor de lo que quisiera. Le puso por nombre La Prieta, no por ninguna razón especial, solo porque el nombre vino y pareció el correcto. En esa primera noche se acostó en la cama vieja con el colchón doblado debajo del cuerpo, la ventana abierta al viento tibio que entraba cargando olor a tierra seca y zacate. El techo roto dejaba ver un pedazo irregular del cielo, y las estrellas que cabían en ese cuadrado eran más de las que esperaba ver allí. Se quedó mirando un rato sin pensar en nada específico, solo dejando que el peso del día se asentara en los huesos, oyendo los sonidos de la noche organizándose alrededor, el croar de ranas lejos, el viento moviendo las ramas del mango, algún animal en la maleza y el silencio de fondo que sostenía todo. Antes de dormir, un pensamiento pasó con claridad, sin drama y sin miedo. Nadie iba a hacer eso por ella, ni la cuñada con sus consejos certeros, ni el destino que había sido tan duro. Ni nadie tendría que ser ella. Solo ella, esas gallinas tercas y esa vaca que ya había elegido quedarse mucho antes de que Irma apareciera. Por alguna razón que aún no podía explicar bien, eso no la asustaba. Parecía extrañamente un alivio. A la mañana siguiente, despertó con el cloqueo de las gallinas y se puso a trabajar. Los primeros días fueron de descubrimiento y cansancio. Irma despertaba cuando aún estaba oscuro, porque el cuerpo de quien ha vivido toda la vida al ritmo del campo no sabe dormir hasta tarde, y salía a ver qué había que hacer. Había mucho. La lista era tan larga que aprendió rápido a no tratar de verla entera, porque quien mira el tamaño del trabajo de una vez se desanima antes de empezar. Así que fue por partes. Un día la puerta que colgaba torcida en una bisagra oxidada y no cerraba bien. Otro día la estufa de leña, que necesitó limpieza, ajuste en las piezas sueltas. Una primera tanda de leña solo para probar si prendía sin demasiado humo. Tomó pequeñas victorias, pero victorias. La Prieta necesitaba ser ordeñada todos los días, y eso Irma lo aprendió a la fuerza, porque la vaca no tenía paciencia para aficionados. En el primer intento, la vaca pateó el cubo con una tranquileja, como quien ni siquiera prestaba mucha atención, y derramó todo en el suelo. Irma se quedó mirando la leche hundiéndose en la tierra seca, y respiró hondo. Volvió al día siguiente con más paciencia y menos prisa. Esta vez fue mejor. En el tercer intento, la Prieta se quedó quieta del principio al fin, y el cubo se llenó con una leche espesa y blanca que olía a cosa buena. Irma se quedó mirando eso un rato antes de llevarlo adentro. Era el primer recurso real que ese rancho le daba. Leche que podía beber, leche que podía vender, leche que decía que el lugar aún tenía vida dentro. Las gallinas también empezaron a dar retorno más rápido de lo esperado. Huevos aparecían en los rincones más improbables, debajo de piedras, dentro de la maleza, detrás de la estufa. La gallina negra, que Irma acabó llamando generosa, por ironía porque era la menos generosa de las 12, vivía escondiendo los huevos en lugares que parecían elegidos a propósito para dar trabajo, pero aún así los huevos aparecían e Irma los guardaba con cuidado en una jícara de barro que encontró en el estante de la cocina, contando los días y planeando qué podía hacer con ellos. Fue en una de esas mañanas de trabajo menudo, mientras limpiaba el cuarto de atrás, que había servido de despensa para don Aldegundo. Estaba en un estante alto, arrimado a la pared,
cubierto de polvo y con la tapa de cartón oscurecida por la humedad del tiempo. Lo tomó sin mucha expectativa. Sacudió el polvo, abrió. La letra era pequeña e inclinada, escrita a lápiz en muchos lugares, y le tomó unos minutos a los ojos acostumbrarse. Era un cuaderno de anotaciones del tipo que un hombre de campo guarda sin saber bien por qué, mezclando cuentas de compras con observaciones del tiempo, con recordatorios para sí mismo que nadie más necesitaría entender. Pero había algo diferente allí entre las listas de víveres y los registros de lluvia. Don Aldegundo había anotado durante años todo lo que había observado sobre esa tierra, donde el suelo se ponía más oscuro después de la lluvia, señal de que guardaba más humedad, qué parte del terreno daba de lleno el sol en verano y cuál quedaba con buena sombra al final de la tarde, en qué época el viento cambiaba y de dónde venía. Había un trecho escrito con letra un poco más grande que el resto, subrayado 2 veces con trazo firme que decía: «La tierra del fondo, cerca de las 3 piedras grandes, nunca me falló. Cualquier cosa que plante ahí, ella la agarra. No sé por qué, solo sé que es así». Irma leyó eso 3 veces. Después fue hasta la ventana, miró en dirección al fondo del terreno, donde las 3 piedras grandes se erguían entre la maleza como hitos antiguos, y sintió algo que no sabía nombrar bien. Era como si don Aldegundo, hombre que nunca había conocido, hubiera dejado ese cuaderno allí a propósito, como si supiera que alguien lo necesitaría. Guardó el cuaderno con el mismo cuidado con que había guardado la escritura, doblado dentro de un paño limpio en una de las maletas, y empezó a estudiar cada página con atención todas las noches, después de que terminaba el servicio del día y la lámpara aún tenía querosene. Fue en esa misma semana cuando apareció Benita, e Irma estaba capinando al borde de la cerca cuando oyó pasos y levantó la vista. Una niña de unos 12 años, flaca, cabello recogido en una trenza floja, vestido demasiado corto para su tamaño, parada en el borde de la propiedad, mirando con esa mezcla de curiosidad y cautela que tiene el niño pobre cuando entra en terreno desconocido. Irma se quedó esperando. La niña no se fue, pero tampoco se acercó. ¿Necesitas algo? La niña señaló la cerca. Mi papá dice que la señora está sola aquí y que puede necesitar ayuda. Irma miró alrededor como chequeando si había alguien más cerca y después miró de vuelta a la niña. ¿Y tú sabes hacer qué? La respuesta vino sin titubear. Sé barrer, sé lavar ropa, sé cuidar gallinas y sé plantar frijoles. Lo aprendí con mi abuela. Irma dejó de capinar. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y la escuela? Benita desvió la mirada. La escuela queda lejos. Irma entendió lo que eso quería decir sin necesidad de más explicación. Entra, voy a hacer atole. Almuerzas aquí. La niña entró y volvió al día siguiente. Y al otro. No era acuerdo formal, no había arreglo de pago. Había solo el modo natural en que las cosas suceden. Cuando 2 personas solas se encuentran y se dan cuenta de que pueden ser útiles una para la otra, Benita trabajaba firme y callada, con esa seriedad de niña que creció demasiado rápido. Irma fue descubriendo poco a poco que la niña sabía más de lo que había dicho. Sabía reconocer plantas medicinales, sabía el nombre de los pájaros que se posaban en el mango, sabía dónde daba el sol por la mañana y dónde no. Era hija de peón jornalero, criada entre campos ajenos, y llevaba ese conocimiento de tierra en el cuerpo, sin ni siquiera saber que era conocimiento. La presencia de Benita cambió algo en Irma. No era fácil derrumbarse delante de un niño. En los días en que el cansancio pesaba más, en los días en que la lista de lo que faltaba parecía más grande que la de lo que tenía, había esos ojos observando, aprendiendo, confiando. E Irma descubrió que ser necesaria para alguien es uno de los combustibles más fuertes que existen, a veces más fuerte hasta que la propia voluntad. Fue Benita quien la acompañó por primera vez hasta el fondo del terreno, donde las 3 piedras grandes marcaban el lugar que don Aldegundo había anotado en el cuaderno. La maleza allí era diferente, más cerrada, más verde, a pesar de la temporada seca. Las piedras eran altas, cubiertas de musgo húmedo, y entre ellas la tierra tenía un color más oscuro, más vivo. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra en la mano, lo apretó. Era blanda, húmeda por debajo de la superficie reseca.
buena. Benita se quedó al lado, mirando. «¿Es aquí donde plantamos? Es aquí donde empezamos», respondió Irma. Cavaron durante 2 días con la azada y con las manos, limpiando la maleza, aflojando el suelo, preparando los surcos, como enseñaba el cuaderno de don Aldegundo. Irma había cambiado los primeros huevos de sobra en la tiendita de la carretera por semillas de frijol, de calabaza y de col. Plantó cada una con el cuidado de quien pone esperanza en la tierra, porque era exactamente eso lo que estaba haciendo. Cubrió con una capa fina de suelo, regó con el agua que traía del pozo Shallow cerca de la casa, el único que había en el terreno, de agua turbia pero buena para regar. En los primeros días después de la siembra, Irma iba allá todas las mañanas y se quedaba mirando la tierra quieta, como si esperara que algo pasara delante de sus ojos. Benita la encontraba así, a veces agachada, mirando el suelo, y nunca decía nada, solo llegaba al lado y se quedaba mirando también. Había algo de ritual en eso, de respeto por la espera que las dos entendían sin necesidad de palabras. La leche de la prieta empezó a rendir más de lo que Irma podía consumir. Empezó a vender el excedente a una vecina que vivía a unos 40 minutos caminando. Doña Celia, mujer de mediana edad, también viuda, que tenía hijos chiquitos y recibía la leche con una gratitud desproporcionada que conmovió a Irma la primera vez. No era dinero grande, era poco, pero era constante. Y constante valía más que mucho cuando la situación era de comienzo. Con lo que juntó en las primeras semanas, compró alambre nuevo para cerrar un tramo de cerca que estaba completamente en el suelo y una lona para cubrir la parte del techo que aún dejaba entrar lluvia. No fue en esa época cuando apareció el problema, pero fue en esa época cuando Irma empezó a notarlo. A veces, cuando estaba en el fondo del terreno con Benita, oía el ruido de un motor pasando despacio por el camino de tierra que corría paralelo a la linde, despacio de más para quien solo pasaba. Se paraba, escuchaba, y el motor se iba. No dijo nada a la niña, pero se lo guardó. Fue doña Celia quien trajo el nombre en una tarde en que Irma fue a entregar la leche, y las dos se quedaron platicando en el porche. La mujer bajó la voz antes de hablar, como quien tiene el hábito de medir las palabras, porque sabe que el viento de la región lleva el recado lejos. «Don Faustino está con ojo en tu rancho», dijo. Irma preguntó quién era. Doña Celia miró a los lados antes de responder. «Dueño de tierras que colindan con las tuyas del lado del poniente. Hombre de bienes, de influencia, de pocos escrúpulos cuando quiere algo. El arroyo que corre por el fondo de tu terreno alimenta el manto que pasa por su tierra. Si esa tierra empieza a producir de verdad, valora todo alrededor. Y don Faustino no gusta que otro valore lo que él aún no ha comprado». Irma volvió a casa con el envase vacío y esa información pesando. Miró el rancho con otros ojos, como si el paisaje hubiera cambiado un poco, sin que nada hubiera cambiado de hecho. Las gallinas cloqueaban en el patio. La prieta pastaba despacio en el fondo. Los surcos de las 3 piedras grandes esperaban quietos por el primer brote. Todo igual, pero la sombra estaba allí, e Irma sabía por experiencia larga con la vida que sombra que aparece una vez no suele irse sola. Esa noche, antes de apagar la lámpara, abrió el cuaderno de don Aldegundo, donde había algunas páginas en blanco que el viejo nunca usó. Tomó el lápiz corto que guardaba en la maleta y escribió una línea, solo una. En lo alto de la primera página en blanco, escribió: «Lo que es mío yo lo cuido, lo que cuido yo lo defiendo». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se quedó oyendo a la prieta mugir bajito allá afuera, el sonido lento y constante de quien está bien donde está. El primer brote apareció en una mañana de martes temprano, cuando el sol aún estaba bajo y la luz pegaba de lado en la tierra de los surcos. Era un hilo verde, fino como hilo de coser, saliendo de la tierra oscura cerca de las 3 piedras grandes. Irma se quedó agachada mirándolo un rato sin tocar, como si tocarlo pudiera deshacerlo. Benita llegó poco después, vio el rostro de Irma antes de ver la planta y entendió sin explicación. Las dos se quedaron allí en silencio un buen momento, mirando ese hilo verde que no era gran cosa para nadie de fuera, pero era enorme para quien había preparado esa tierra con sus propias manos y esperado con esa mezcla de fe y duda que solo quien ya perdió mucho puede sentir a la vez.
En los días siguientes, más brotes fueron abriéndose. El frijol fue el primero en aparecer con fuerza. Pares de hojitas redondas saliendo del suelo con esa determinación de quien no pide permiso para existir. Después la calabaza, con las hojas grandes y ásperas que toman espacio con velocidad. La col tardó un poco más, pero cuando vino firme. Nacía y regaba todo al final de la tarde, cuando el sol ya no castigaba, llevando lata por lata desde el pozo, el camino de ida y vuelta marcado en la planta del pie, de tanto repetir. Benita ayudaba en lo que podía, y cuando no podía ayudar, se quedaba cerca, que a veces es suficiente. El cuaderno de don Aldegundo se consultaba todas las noches. Había una anotación sobre la época cierta de plantar maíz en esa región, tomando en cuenta el viento y la luna que Irma había marcado con una doblez en la página. Había otra sobre el modo de preparar el suelo cerca de las piedras grandes, usando hoja seca como cobertura, técnica que ella empezó a seguir con rigor y que parecía funcionar, porque la tierra allí retenía la humedad de un día para el otro, de un modo que el resto del terreno no lograba. Cada página leída era como una plática con el viejo que había vivido allí antes que ella. Irma fue descubriendo despacio que ese hombre había querido mucho esa tierra, había sido feliz allí, a su manera solitaria, y que de algún modo ella estaba continuando algo que él había empezado. Doña Celia apareció en una tarde con un encargo diferente. Quería saber si Irma tenía huevos para vender, además de la leche, porque la hija había llegado de visita con los nietos y la casa necesitaba más. Irma tenía y a partir de allí la combinación se volvió rutina. Leche los martes y viernes, huevos cuando hubiera excedente. El dinero que entraba era poco aún, pero había una regularidad en eso que daba una sensación diferente de seguridad. No la seguridad de quien tiene mucho, sino la de quien tiene lo suficiente para el día siguiente, que para quien no tenía nada meses atrás era una conquista real. Fue en una de esas idas a la casa de doña Celia que Irma lo vio por primera vez. Estaba a mitad del camino de tierra, cargando el envase de leche, cuando notó que el arroyito pequeño que corría paralelo a la carretera y que entraba en su terreno por el lado del poniente, estaba con el agua más baja de lo debido. No era sequía. Había llovido días antes y el arroyo siempre tardaba una semana en bajar después de lluvia, pero allí estaba angosto, casi un hilo donde debería ser ancho de 2 palmos. Irma se paró, miró el agua, miró en dirección de donde venía, que era de dentro de las tierras de don Faustino, y se quedó. No dijo nada a doña Celia ese día. Volvió a casa y se quedó con eso en la cabeza. La semana siguiente, el arroyo había bajado aún más. Esta vez, Irma fue hasta la linde y anduvo por el borde del terreno hasta donde podía ver. Del otro lado, dentro de la propiedad de don Faustino, había tierra removida de forma reciente, el tipo de revolver que desvío de agua deja. No había modo de tener certeza solo mirando de lejos, pero Irma había vivido lo suficiente en el campo para saber qué quería decir tierra removida cerca de agua. Volvió a casa, se sentó en el umbral y se quedó mirando los surcos un buen rato. Benita llegó más tarde y encontró a Irma en esa quietud que la niña ya había aprendido a reconocer como señal de cosa seria. «¿Qué pasa?», Irma le contó del arroyo. La niña oyó con atención. «Mi papá dijo que don Faustino hizo eso antes con un vecino del otro lado. Desvió tanto que la tierra se secó y el hombre desistió de plantar. Irma la miró y el vecino se fue. Benita asintió despacio. Se fue y vendió barato. Quedó un silencio entre las dos. Irma se levantó. Fue adentro de la casa y volvió con el cuaderno de don Aldegundo. Lo abrió en la página donde había anotado las observaciones del arroyo. El viejo había escrito en una entrada sin fecha: «Esta agua es el alma de este lugar. Quien controle esta agua controla todo». Irma cerró el cuaderno. «Entonces no dejamos que nadie controle», dijo en voz baja, más para sí misma que para la niña. Lo que siguió fueron semanas de trabajo doble. Irma empezó a hacer lo que podía para guardar agua dentro del propio terreno, usando lo que el cuaderno enseñaba y lo que el sentido común completaba. Cavó un pequeño estanque shallow en los fondos, en un punto bajo que había notado que acumulaba agua de lluvia naturalmente. No era grande, no era hondo,
pero aguantaba lo suficiente para mantener los surcos por unos días sin necesitar del arroyo. Benita ayudó a cubrir las plantas con paja seca para retener la humedad del suelo. Irma empezó a recolectar agua de lluvia en un tambor de zinc que encontró oxidado detrás de la casa y recuperó con algo de improvisación y bastante terquedad. Don Faustino apareció en persona por primera vez en una mañana de sábado. Irma estaba barriendo el patio cuando oyó el motor y vio la camioneta vieja parar al borde de la propiedad. Bajó un hombre grande, de sombrero oscuro, camisa de botones con las mangas arremangadas, aire de quien está acostumbrado a ser el más grande en la sala. Se quedó del lado de afuera de la cerca, mirando alrededor con esa calma de quien no necesita entrar para ya sentirse dueño. Irma dejó de barrer y se quedó esperando. Él se quitó el sombrero, pasó la mano por el cabello húmedo de sudor, lo puso de vuelta. La voz salió grave y pausada, de esa que no alza porque no necesita. Dijo que había oído que ella estaba sembrando y que le parecía bonito el esfuerzo, pero que esa tierra tenía historial de no sostener cultivo, que el suelo era débil, que él mismo había intentado comprar el rancho años atrás a don Aldegundo y el viejo lo había rehusado por terquedad y que la propuesta seguía en pie, que él compraba, que pagaba un precio justo, mejor del que ella conseguiría de cualquier otro comprador, que podía salir de allí y empezar de nuevo en algún lugar más fácil. Irma lo oyó del principio al fin sin interrumpir. Había aprendido con el tiempo que dejar al otro hablar todo es una ventaja, porque revela más de lo que la persona pretende. Cuando él terminó, ella dijo solo que no estaba en venta. Él dio una sonrisa que no era sonrisa de verdad. Era el tipo de expresión que hace el hombre acostumbrado a tener razón cuando cree que el otro aún no entiende la situación. Dijo que lo pensara bien, que a veces la terquedad cuesta más caro que la sensatez y que la oferta no se quedaría abierta para siempre. Subió a la camioneta y se fue, levantando polvo. Irma se quedó mirando el vehículo perderse en la curva, la escoba aún en la mano, y sintió esa rabia conocida encenderse en el pecho. No la rabia que grita, la otra, la que endurece. Entró a la casa, fue hasta la maleta. Sacó la escritura doblada en el paño limpio, la abrió, miró el papel un buen rato. Su nombre estaba allí, con el sello de la notaría y la firma de la escribana, que apenas había levantado la vista. La dobló de vuelta, la guardó y fue a retomar la barrida del patio. La semana que siguió fue tranquila de más para ser tranquilidad de verdad. E Irma había aprendido que quietud después de amenaza suele ser preparación, no desistimiento. Y tenía razón. En una mañana, Benita llegó corriendo antes de la hora de siempre, sin aliento, con el rostro alterado. Su papá había oído en la tiendita de la carretera que don Faustino estaba en plática con un primo que trabajaba en la notaría del pueblo vecino, que había un problema con el registro del rancho, que la escritura antigua de don Aldegundo tenía un error en el plano original, una divergencia de medida que había pasado inadvertida por años y que ese error podía usarse para cuestionar la validez de la venta. Irma oyó sentada a la mesa, las manos juntas delante, quieta. Benita se quedó de pie esperando con esa ansiedad de quien trae noticia mala y no sabe qué hacer con el silencio que viene después. Irma se quedó así un rato que pareció largo para la niña. Después se levantó, fue hasta la maleta y esta vez no sacó la escritura. Sacó el cuaderno de don Aldegundo, lo abrió, lo hojeó despacio, pasando los dedos por las páginas, como quien busca algo que no sabe exactamente dónde está. Se paró en una entrada antigua, casi al final del cuaderno, escrita con letra más chica que lo normal, como si el viejo hubiera escrito con prisa o con demasiado cuidado. Leyó en silencio, leyó de nuevo y se quedó mirando la pared un momento. ¿Qué pasa? Benita no aguantó. Irma giró el cuaderno hacia la niña y señaló la línea. La letra de don Aldegundo decía: «Los documentos originales de la tierra están guardados, donde siempre guardé lo que no quiero perder». Benita leyó, frunció el ceño, miró a Irma. «¿Dónde es eso?» Irma miró alrededor del cuarto como si estuviera viendo la casa con otros ojos por primera vez, buscando el escondite de un hombre que nunca había conocido, pero que había pasado toda la vida en esas paredes. Y entonces la mirada se detuvo.
En el rincón del cuarto, arrimado a la pared, aún doblado como lo había dejado el primer día, estaba el colchón viejo que Irma había pensado tirar varias veces y siempre pospuesto por flojera o falta de tiempo. El colchón de don Aldegundo, el lugar donde hombre de interior guarda lo que no quiere perder. Irma fue hasta él despacio, se arrodilló, pasó la mano por la superficie sucia, apretó los lados y pronto sintió. En la esquina inferior, cosido por dentro con hilo grueso y escondido entre el relleno de zacate seco, había algo duro, aplanado, del tamaño de un sobre. El corazón se le aceleró, tomó el cuchillo que usaba en la cocina, hizo un corte cuidadoso en la costura, metió los dedos. Salió un sobre de papel sucio, amarillento en las orillas, cerrado con lacre de cera que el tiempo había endurecido como piedra. Lo abrió con cuidado, despacio, como quien sabe que lo de adentro puede cambiar todo. Dentro había documentos, escrituras antiguas, con fecha de décadas atrás, con el plano original de la propiedad dibujado a mano, con medidas detalladas, con firma de notario y testigos, y junto con las escrituras, una carta doblada en 4 con la letra familiar del cuaderno, dirigida a nadie en particular. Empezaba así: si estás leyendo esto, es porque la tierra llegó a alguien que necesitó luchar por ella. Guarda bien estos papeles. Ellos dicen la verdad que el tiempo a veces trata de borrar. Irma se quedó con la carta en las manos un buen rato. Benita, sentada en el suelo al lado, no dijo nada. El sol entraba por la ventana abierta y hacía un cuadrado de luz en el piso de cemento. Y allá afuera la prieta mugió una vez, corta como quien confirma que todo está bien. Irma dobló la carta de vuelta con cuidado, la juntó con las escrituras y guardó todo dentro del paño limpio donde ponía su propia escritura. 2 documentos, 2 nombres, la misma tierra. La verdad estaba allí. Lo que se necesitaba ahora era alguien que supiera qué hacer con ella. En el pueblo había un abogado llamado el licenciado Emilio. Era hombre de unos 60 años, oficina chica en la calle de atrás de la plaza, placa de metal descolorida en la puerta, costumbre de atender a cualquiera que tocara, sin importar si parecía o no tener dinero para pagar. No era rico, no era famoso, pero tenía fama de honesto que en un pueblo chico vale más que cualquier título en la pared. Irma se enteró del nombre por doña Celia, que lo supo de una prima que había sido ayudada por él años atrás en un asunto de herencia complicada. Era el único que no tenía lazos conocidos con don Faustino, y en ese momento era lo que más importaba. Irma fue hasta él en una mañana de lunes en camión, con los documentos guardados dentro de la blusa cerca del pecho, del mismo modo que había guardado la escritura el día de la notaría. Llevó también el cuaderno de don Aldegundo, que cualquier cosa que contara la historia de esa tierra era evidencia, aunque fuera solo la letra menuda de un viejo anotando el tiempo y la lluvia. El licenciado Emilio la recibió sin prisa, ofreció agua. Se sentó del otro lado del escritorio cubierto de papeles y oyó todo del principio al fin, sin interrumpir ni una vez. Cuando ella terminó, él tomó los documentos, se puso los lentes y los examinó con esa atención demorada de quien sabe que la prisa en estos momentos es enemiga. Se quedó así un rato que pareció largo para Irma, que se sentó en la silla de enfrente con las manos juntas en el regazo esperando. El licenciado Emilio volteó una página, después otra, volvió a la primera, comparó con la escritura de Irma, lado a lado, se quitó los lentes, se frotó los ojos, los puso de vuelta. Entonces la miró por encima de los lentes, con una expresión que Irma no pudo leer de inmediato y dijo: «Usted llegó hasta mí con lo más raro que existe en este tipo de disputa. Llegó con la verdad documentada. Eso no pasa siempre». Irma preguntó si era suficiente. Él respondió que suficiente dependía de lo que el otro lado pretendiera hacer, pero que como base de defensa era sólido. Que el error en el plano original existía, de hecho, había sido cometido décadas atrás por descuido del notario de la época, pero que los documentos que don Aldegundo guardó en el colchón eran anteriores a ese error y mostraban las medidas correctas con claridad, que había jurisprudencia para este tipo de caso, que necesitaba unos días para preparar, pero que cuando estuviera listo, estaría listo de verdad. Irma preguntó sobre el pago. El licenciado Emilio la miró un momento.
Después miró los documentos. Después volvió a ella. Dijo que cobraba cuando el caso se resolviera y que el monto sería lo que ella pudiera pagar. Irma se quedó mirándolo como chequeando si era verdad. Lo era. Se levantó, extendió la mano. Él la apretó con firmeza. Cuando ella salió, la placa de metal descolorida en la puerta pareció diferente bajo la luz del mediodía. Don Faustino no tardó en actuar. 2 días después de que Irma visitara al abogado, un oficial de notaría apareció en el rancho con un papel en la mano. Notificación formal cuestionando la regularidad del registro de la propiedad con base en la divergencia de medidas en el plano original. Era el documento que don Faustino había preparado con el primo de la notaría, firmado, sellado, con apariencia de cosa definitiva. El oficial era muchacho joven, apenado, que entregó el papel sin mirar a los ojos y se fue rápido. Irma leyó el documento de pie en el patio, con la prieta parada atrás de ella, mirando por encima del hombro, como si también lo leyera. Dobló el papel, entró a la casa y mandó recado al licenciado Emilio por el hijo de doña Celia, que había pasado por la carretera. Lo que siguió fueron semanas de espera y de trabajo lado a lado. Irma aprendió que proceso judicial en el interior anda al ritmo que anda, y que lo mejor que podía hacer mientras esperaba era no parar. Así que no paró. Los surcos de las 3 piedras grandes estaban en una fase buena. El frijol había florecido y las vainas empezaban a aparecer gordas y firmes. La calabaza se había esparcido por el suelo, como siempre hace, tomando espacio con esa generosidad de quien no sabe hacer poco. La col estaba alta, verde oscuro, de las hojas que rinden caldo y rinden dinero en igual medida. Benita venía todos los días y había asumido la ordeña de la prieta con una competencia que hizo sonreír a Irma la primera vez que vio. La niña había desarrollado una relación propia con la vaca. Le platicaba mientras ordeñaba, contaba cosas del día, se quejaba del calor, y la prieta se quedaba quieta, oyendo con esa paciencia monumental que tienen los bovinos. Era una escena que Irma encontraba todas las mañanas y que por alguna razón, tal vez por la normalidad alegre que había en eso, hacía que el peso de las preocupaciones aliviara un poco. Doña Celia empezó a traer a otras mujeres de la región para comprar directo en el rancho. Llegaban los sábados por la mañana, a pie o en carretilla, algunas de lejos, y llevaban frijol verde, huevos, leche, las primeras calabazas cosechadas. Irma armó una mesita en la sombra del mango para exponer lo que tenía. Y había algo en ese movimiento simple, en esas mujeres llegando e yéndose con lo que necesitaban, que parecía más grande que una simple venta, parecía comunidad, parecía pertenecer a algún lugar. Fue en una de esas mañanas de sábado que don Faustino mandó a 2 hombres. No vinieron con documento esta vez. Vinieron antes de que saliera el sol, cuando aún estaba oscuro, y tocaron en la portezuela de la linde, forzando la traba y dejándola abierta a propósito. Cuando Irma despertó y fue al fondo del terreno para checar el estanque, vio la portezuela abierta y notó que parte del cercado del pastizal había sido derribado. También la prieta estaba adentro aún cerca del estanque, pero había rastro de pisoteo en el lodo que decía que la noche no había sido tranquila allá afuera. Irma arregló la cerca esa mañana con Benita y con el papá de la niña, don Artemio, que apareció sin ser llamado con alambre y herramienta en la mano. Hombre callado, de pocas palabras, que trabajó el día entero sin quejarse y se fue cuando terminó sin aceptar nada a cambio más que un almuerzo. Irma lo vio partir y pensó que había una bondad en el mundo que no se anuncia, que simplemente aparece cuando es necesaria, y que ella había tardado demasiado en percatarse. La audiencia se marcó para un miércoles del mes siguiente. El licenciado Emilio había protocolado la defensa con los documentos originales de don Aldegundo y pedido peritaje en los registros de la notaría para confirmar la autenticidad. El laudo volvió positivo. Los documentos eran genuinos, anteriores al error de medición, y mostraban las lindes correctas con precisión. El perito había anotado en el laudo que el tipo de papel y la composición de la tinta eran consistentes con la época indicada y que no había señal de adulteración. Irma llegó al juzgado de vestido limpio, cabello recogido.
las manos callosas visibles sobre la bolsa de paño en el regazo. El licenciado estaba a su lado con la carpeta de documentos organizada, con ese cuidado metódico de quien sabe que el detalle hace diferencia. Don Faustino llegó del otro lado con abogado de ciudad grande, traje nuevo, postura de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan a su favor. No miró a Irma, ella lo miró a él. La jueza era mujer, cosa que Irma notó y guardó sin saber exactamente por qué, tal vez porque era detalle que no esperaba. Leyó documentos con atención y hizo preguntas precisas para los dos lados. El abogado de don Faustino argumentó con base en el error del plano, insistiendo que la divergencia invalidaba el registro. El licenciado Emilio respondió presentando las escrituras originales de don Aldegundo, el laudo pericial y la línea de continuidad documental, que probaba que la tierra había sido comprada de buena fe con base en registros legítimos. Dijo que el error era del notario de la época, no de la propietaria, y que la ley era clara en cuanto a la protección del comprador de buena fe en estos casos. La jueza oyó todo. Pidió una semana para deliberar. Esa semana fue la más larga que Irma había vivido desde la muerte de Gerardo. Trabajó más de lo que el cuerpo pedía para no dejar la cabeza quieta. Sembró otra tanda de frijol cerca de las 3 piedras. Capinó toda la orilla de la cerca. Arregló el techo en un punto que había empezado a gotear de nuevo. Benita notó el estado de Irma y no preguntó nada. Solo se quedó más presente, llegando más temprano y yéndose más tarde. La prieta andaba más cerca de la casa de lo usual, como si el instinto del animal detectara algo en el aire. El viernes de la semana siguiente, el licenciado Emilio mandó recado por el hijo de doña Celia. Irma estaba en el surco cuando el muchacho llegó corriendo por la carretera. El mensaje era corto. La sentencia había salido. La propiedad era suya, por derecho pleno, sin contestación. El proceso de cuestionamiento había sido archivado. Don Faustino tendría 30 días para deshacer cualquier alteración hecha en el arroyo que alimentaba el terreno, bajo pena de multa y acción judicial. Irma se quedó parada en el surco con la azada en la mano, un rato que no supo medir. El muchacho se quedó mirando, esperando alguna reacción grande. Ella no dio ninguna reacción grande. Solo miró la tierra alrededor, las plantas que crecían firmes, el mango antiguo en el patio, a la prieta que pastaba despacio en el fondo, y sintió una cosa que era difícil de nombrar, porque no era euforia ni alivio, era más hondo que los dos. Era la sensación de que había luchado por lo suyo, y la lucha había valido la pena, de que había apostado por el único lugar que tenía, y el lugar había respondido. Agradeció al muchacho, lo mandó de vuelta con un pedazo de queso que había hecho con la leche de la prieta, y volvió al surco. En ese final de tarde, cuando el sol ya estaba bajo y la luz se ponía dorada en la tierra, Irma fue hasta las 3 piedras grandes y se quedó parada allí un rato. Las plantas alrededor estaban buenas, la tierra oscura olía a húmedo y a cosa viva. Pensó en Gerardo, como pensaba todos los días, pero esta vez sin esa pena que aprieta en medio del pecho. Pensó que él habría gustado de ese lugar, que tal vez entendiera mejor de lo que ella había entendido cuando firmó el papel en la notaría, porque ella había comprado eso. La semana siguiente trajo cambios que llegaron despacio, como llegan las cosas buenas, sin avisar. El arroyo volvió a correr con la anchura de siempre, después de que un vecino avisara a don Faustino que había testigos del desvío y que el plazo de la jueza era serio. Las ventas en el rancho crecieron porque la historia había corrido. En el interior, noticia viaja por camino de tierra y llega antes de que baje el polvo. Y la historia de una viuda que había enfrentado a un hombre poderoso en el juzgado y ganado con papel viejo guardado dentro de un colchón, era exactamente el tipo de historia que a la gente le gusta contar. Venían de lejos para comprar, venían para ver, venían para platicar. Irma recibía a cada uno con el mismo modo quieto de siempre. Mostraba la tierra, mostraba los surcos, mostraba el mango que se había quedado cuando todo alrededor había sido abandonado. El licenciado Emilio recibió el pago a plazos, sin prisa, sin intereses. Dijo que había sido el caso más interesante del trimestre y que la colección de documentos de don Aldegundo. Irma dijo que se quedaría donde estaba,
dentro del paño limpio en la maleta al lado de la escritura. Él estuvo de acuerdo en que era el lugar correcto. Benita siguió viniendo. Creció un poco más. Se puso más alta, más platicadora. El papá de ella empezó a ayudar en los días de cosecha mayor, trayendo brazos y herramientas, e Irma empezó a repartir lo que cosechaba de un modo que se volvió natural, porque hay un punto en que rancho que empieza a producir de verdad no cabe más en una persona sola. La prieta parió en la vuelta del año, un ternero manchado igual a ella, que se paró en la primera hora, con esa terquedad de animal que nace sabiendo lo que necesita. Benita quiso ponerle nombre y Irma dejó. La niña pensó por 2 días enteros y decidió llamarlo Promesa. Irma halló el nombre correcto. En una tarde de domingo de cielo abierto, meses después de la sentencia, Irma se sentó debajo del mango con una taza de café y se quedó mirando el rancho. La casa había sido arreglada poco a poco. Techo entero, paredes con enlucido nuevo en lo que había caído, ventana con vidrio comprado en el pueblo la primera vez que el dinero lo permitió. El patio estaba limpio, los surcos producían. La prieta y Promesa pastaban juntas en el fondo, las gallinas cloqueaban alrededor del mango, inclusive la negra de siempre, generosa, que al final había cedido y empezado a poner los huevos en un lugar que daba para encontrar. E Irma tomó el café despacio, sin prisa, mirando cada cosa. No había nada grandioso en la escena. Era un rancho chico, en un lugar sin nombre famoso, en el interior de México de otros tiempos. Pero era suyo. Cada palmo había sido ganado con trabajo y con terquedad, y con la ayuda de gente simple que había aparecido cuando se necesitaba, que es como la mayoría de las cosas buenas aparece en la vida. Ella había llegado allí con 2 maletas y el corazón roto y se había quedado. Y la tierra había respondido. Como tierra buena responde cuando alguien cree en ella con seriedad. Pensó en don Aldegundo. Pensó en Benita, que había crecido entre esas hileras de frijol. Pensó en el ternero que se había llevado y en la prieta que se había quedado. Y en cuánto se parecían las 2 historias. Pensó en Gerardo, siempre pensaba en Gerardo, pero esta vez con esa nostalgia que no impide, que acompaña. Y se quedó allí, debajo del mango antiguo, que había decidido quedarse mucho antes de cualquiera de ellos, tomando café al final de la tarde, mientras la luz doraba. Era suficiente, era más que suficiente. Era por fin hogar. Hay gente que mira lo que sobró y solo logra ver lo que falta. Hay gente que mira el mismo lugar y ve un comienzo. Irma no tenía casi nada cuando llegó a ese rancho. Tenía 2 maletas, una escritura y la decisión de no desistir. Y fue suficiente para cambiar todo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con quien necesita oírla hoy. A veces, la historia correcta llega en el momento justo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hay mucho más historias como esta esperándote aquí.